En este video vamos a hablar de la sección 3 del tema de ecuaciones diferenciales ordinarias, que en este caso es el tema de aplicaciones. Para este video vamos a resolver el ejercicio número 12, que dice: un peso estira un resorte 6 hinchas. Se pone en movimiento en un punto que está 2 hinchas por debajo de su posición de equilibrio, con una velocidad hacia abajo de 2 hinchas por segundo. Y nos preguntan estas tres cosas. Dice, ¿cuándo regresa la pesa a su posición inicial? ¿Cuándo alcanza la pesa a su punto más alto? Y nos pide que demuestre que la velocidad máxima es 2 veces la raíz de 2 veces la gravedad más 1 hinchas por segundo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el planteamiento de lo que nos está diciendo el ejercicio y luego luego establecemos cuál es la ecuación diferencial asociada y respondemos a las preguntas. Entonces, bueno, dice que un resorte, es decir, este es el resorte y aquí está la pesa, estira 6 hinchas. Entonces vamos a decir que aquí está a una posición de 6 hinchas. Se pone en movimiento en un punto que está por debajo de su posición de equilibrio. Aquí está 6 más 2 hinchas, van a ser 8 hinchas, por decir. Con una velocidad hacia abajo de 2 hinchas por segundo. Entonces quiere decir que esta persona lo agarra, lo estira y luego lo deja libre. Entonces, nosotros tenemos que un resorte tiene una constante de estiramiento, que es K, y tenemos que el movimiento armónico simple tiene una frecuencia. Entonces, yo tengo que la frecuencia va a ser igual a la masa por la gravedad, porque en este caso está acelerado por la gravedad, y eso va a ser igual a un medio de esa constante de estiramiento. Entonces, si despejamos de acá, aquí en K, nos va a quedar que K va a ser igual a 2 veces la masa por la gravedad, que va a ser igual a 2 veces por la masa por 9,807 metros por segundos al cuadrado. Pero yo tengo que, en general, el libro, el Thomas, trabaja con en vez de con metros trabaja con pies, entonces por algo lo voy a transformar. Esto va a ser por ¿cuántos son los pies? 3,28. Estos van a ser pies sobre 1. Entonces metros con metros se me cancelan y esto me va a quedar esto va a ser igual aproximadamente 64,35, vamos a decir por simplificar los cálculos, que es 64 veces la masa, y bueno, las unidades van a ser ok. Entonces, yo tengo que me están diciendo que el movimiento no está en fase, es decir, que la constante de fase es 0. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente manera: me va a quedar m por dy cuadrado sobre dt al cuadrado, perdón, la derivada segunda, más 0 es la constante de fase, la derivada de y en función de t, más 64m, que viene siendo k, igualado a 0. Entonces, nos va a quedar, por escribir esto de otra manera, nos va a quedar m y' más 64m igual a 0. Entonces, como tengo aquí una constante, porque la masa es constante, multiplicándome
a la derivada segunda, yo voy a dividir toda la ecuación por esa constante. Entonces me va a quedar y' más 64, m con m se me va a ir, y me va a quedar 64y igual a 0. Y esta va a ser la ecuación diferencial asociada a este sistema. Entonces, resolviendo esta ecuación diferencial y encontrando la solución general, voy a tener que la ecuación auxiliar asociada o la ecuación característica asociada va a ser r cuadrado más 64 igual a 0. Y esto me va a quedar que r va a ser igual a la raíz de menos 64. Y esto me va a quedar a 8. Ok, entonces esta es la raíz que satisface a la ecuación característica, y vamos a tener que la homogénea va a estar resuelta, es decir, esta ecuación diferencial va a estar resuelta por exponencial a la alfa, pero alfa tengo que 0, entonces me va a quedar exponencial elevado a la 0 me da 1 por C1 coseno de 8t, porque este ejercicio la variable es el tiempo, más C2 seno de 8. Y esta va a ser la solución general a la ecuación diferencial asociada. Entonces vamos ahorita a resolver estas tres preguntas que nos hacen. Nos decía en la parte anterior que la posición de equilibrio estaba a 6 hinchas. Entonces tomamos como condiciones iniciales que cuando en y de 0, en el tiempo 0 es 1 sobre 6. Y la derivada de la función evaluada en 0 también me va a dar 1 sobre 6. Entonces vamos a obtener la solución particular antes de resolver. Entonces voy a tener que, como tengo que y es esto, entonces voy a poner si y de 0 es igual a 1/6, entonces voy a tener que eso que está ahí, C1 coseno de 8 por 0 más C2 seno de 8 por 0 debe ser igual a 1/6. Entonces, al final me va a quedar C1 coseno de 0 más C2 seno de 0 igual a 1/6. Pero esto me va a dar 0 porque seno de 0 es 0. Y me va a quedar coseno de 1 es 1 y me va a quedar C1 va a ser igual a 1/6. Vamos a estudiar la segunda condición, entonces debemos derivar la solución general. Entonces tengo que y' de h va a ser igual a C1 por menos seno de 8t por 8 más C2 por el coseno de 8t por 8. Entonces yo voy a tener que esto va a ser igual a menos 8C1 seno de 8t más 8 veces C2 coseno de 8. Ahora, evaluando la condición, si y' de 0 es igual a 1/6, entonces nos va a quedar que menos 8C1 seno de 8 por 0 más 8C2 por el coseno de 8 por 0 va a ser igual a 1/6. Esto me va a quedar menos 8 C1 que es 1/6 seno de 0 más 8C2 coseno de 0 va a ser igual a 1/6. Este término que está acá me va a quedar 0 y esto me va a quedar coseno de 0 es 1 y esto me va a quedar 8C2 igualado a 1/6
y me va a quedar al final que ese 2 va a ser igual a 1 sobre 48. Entonces, la ecuación particular va a ser y igual a C1, que es un sexto, por el coseno de 8t más 1 sobre 48 seno de 8. Ok, entonces, si ya yo tengo que esta es la solución particular, vamos ahora a dar respuesta a esta primera pregunta. Entonces, tengo que, para que ella vuelva a su posición inicial, y de t va a ser igual a 0. Entonces, me toca igualar esta ecuación que está acá a 0. Entonces, me va a quedar 1 sobre 6 coseno de 8t más 1 sobre 48 seno de 8t igualada a 0. Como ya tengo esta, entonces voy a borrar esta de aquí. Y esto voy ahora a dividir todo esto entre cosenos. Y me va a quedar 1 sobre 6 coseno 8t sobre coseno de 8t, más 1 sobre 48 seno de 8t sobre coseno de 8t igualado a 0. Entonces, esto que está acá me va a quedar 1 y me va a quedar un sexto más seno sobre coseno me da tangente, 1 sobre 48 tangente de 8t igual 0. Entonces voy ahora a despejar la t para averiguar en qué tiempo sucede eso. Entonces me va a quedar que tangente de 8t va a ser igual a menos un sexto por 48. 48 sextos me va a quedar menos 8. Y yo voy a tener acá que esto va a ser la arcotangente, 8t va a ser igual al arcotangente de menos 8. Y este va a ser aproximado a arcotangente de menos 8 me da aproximadamente menos 1,47. Si yo ahora agarro este número y lo divido entre 8, me va a quedar aproximadamente menos 0,18 segundos. Pero como me está dando el tiempo un número negativo, entonces yo tengo que mi arcotangente es de esta forma que está acá, con una asíntota en menos pi cuartos y en pi cuartos. Voy a tener que, seguramente esto se me va a hacer positivo cuando yo le sume esto pi octavos. Entonces, esto me va a quedar pi entre 8 y esto me va a quedar aproximadamente 0,212 segundos. Entonces, dando respuesta a la pregunta, sería que la pesa regresa a su posición inicial transcurridos 0,21 segundos. Me preguntan ahora en la parte B cuándo alcanza la pesa el punto más alto. Entonces, vamos a simplemente hacer esto para explicar por qué voy a hacer lo que voy a hacer. En una función, cuando se alcanza un máximo, la derivada es básicamente la recta tangente la pendiente de la recta tangente de esa función en ese punto. Entonces, como en ese momento la pendiente de la recta es 0, porque es completamente horizontal, entonces vamos a estudiar cuando la derivada se hace 0. Entonces, tenemos aquí que esa cuestión sería menos 4 tercios del seno de 8t más 1 sobre 6 coseno
de 8t va a ser igual a 0. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior, que dividimos todo entre coseno. Entonces me va a quedar menos 4 tercios seno de 8t sobre coseno de 8t más un sexto de coseno 8t sobre coseno de 8t igualado a 0. Entonces esto que está acá me va a quedar 1 y esto va a ser la tangente. Entonces menos 4 tercios de la tangente de 8t. Y yo voy a tener que aquí me va a quedar el 1 sexto positivo, va a pasar para acá negativo. Menos 1. Entonces me va a quedar acá, este va a pasar para acá, el menos con el menos se me va a ir y me va a quedar que la tangente de 8t va a ser igual a 3 sobre 24 y eso me va a quedar 1 sobre 8. Así, entonces 8t va a ser igual al arco tangente de 1 sobre 8 y eso va a ser aproximado a arco tangente de 1 entre 8 0,124. Es decir, que t va a ser aproximado a 0,015 se dice, demuestre que la velocidad máxima va a ser esto que está acá. Entonces, para determinar la velocidad máxima voy a encontrar primero cuál es el tiempo en la derivada segunda. Entonces, o sea, igualando la derivada segunda a 0. Entonces voy a tener que es menos 32 tercios del coseno de 8t menos 4 tercios del seno de 8t igualado a 0. Y aquí aplicamos lo mismo, dividimos por el coseno y me va a quedar menos 32 sobre 3, ya sabemos que coseno entre coseno da 1, menos 4 tercios del seno sobre el coseno, la tangente de 8 igualado a 0. Entonces voy a pasar esto para acá, me va a quedar menos 4 tercios de la tangente de 8t igualada a 32 sobre 3. Entonces despejando de acá, tangente de 8t me va a quedar 32 entre 4 me va a dar 8 y me va a quedar negativo menos 8 y esto va a ser 8t va a ser la arcotangente de menos 8 y t va a ser igual a la arcotangente de menos 8 sobre 8. Como lo hicimos en la parte A, nos daba esto y nos da para t nos da un tiempo negativo. Entonces vamos a sumarle ahora pi cuartos para asegurarnos 100% de que eso nos dé positivo. Y lo voy a dejar así expresado. Este tiempo que está acá lo voy a sustituir aquí arriba y me va a quedar 4 tercios, menos 4 tercios, perdón, del seno, perdón, esto va a ser más pi cuarto. Ajá. Y me va a quedar 8, el 2 pi aparece ahorita, por la arcotangente de menos 8 sobre 8 más pi cuartos más 1 sobre 6 coseno de 8 por la arcotangente de menos 8 sobre 8 más pi cuartos. Ok, entonces solucionando esto un poco me va a quedar menos 4 tercios
del seno de arco tangente de menos 8 más 2pi. Este 8 va a quedar 8 pi cuarta, que es 2pi, más un sexto del coseno del arco tangente de menos 8 más 2. Ok, entonces tenemos que el seno de una sumatoria me va a quedar el seno del primer término más el coseno del segundo término. Entonces lo hacemos. Me va a quedar menos 4 tercios. ¿De quién? Del seno de este señor, tangente de menos 8, por el coseno de 2pi más ahora más el coseno de la primera, coseno de la arco tangente de menos 8 por el seno de 2. Ok, entonces cerramos aquí el corchete y luego me va a quedar más un sexto de el coseno de una sumatoria el coseno de una sumatoria va a ser el coseno del primero por el coseno del segundo, el coseno del primero por el coseno del segundo más, menos el seno del primero por el seno del segundo. Entonces me va a quedar coseno, va a multiplicar al coseno del arco tangente de menos 8 por el coseno de 2pi menos el seno del arco tangente de menos 8 por el seno de 2. Cerramos el corchete. Ok, entonces tenemos aquí que el coseno de 2pi es 0, entonces este término me va a dar 0, igual acá, coseno de 2pi da 0. Entonces al final me va a quedar menos 4 tercios del coseno del arco tangente de menos 8 por el seno de 2pi. El seno de 2pi es 1, entonces este queda así. Este término que está acá es 1 y este término que está aquí es 1. Menos un sexto del seno de la arco tangente de menos 8. Ok. Y calculando esto en la calculadora me queda raíz de 65 sobre 6 pies por segundo. Pero el resultado con el que me piden compararlo está en inches. Entonces voy a hacer la transformación por 12 inches sobre 1 pie. Y esto me va a quedar 12 entre 6, me va a quedar 2 raíz de 65. Estos son inches sobre segundo. Y si calculamos esto en la calculadora y esto de que está acá, 12, esto nos queda aproximadamente 16,12 inches sobre segundo, que es lo mismo que me da 2 por la gravedad más 1, la raíz de eso,